Predica el evangelio, esparce la palabra, hasta que todo el mundo haya oído. Hasta que todo el mundo haya oído. Praise the Lord. Gloria al Can we Señor. say praise the Lord? Podemos decir gloria al Praise Señor. the Lord. The Bible says that He inhabits our La Biblia dice praises. que Él habita en medio de If you nuestra want the Lord to alabanza. be with you, Usted no desea que then Dios esté con usted. praise the Lord. Diga gloria a Hallelujah. Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Brother Pimentel. Gracias, hermano Pimentel. Greetings to this wonderful Saludos a esta assembly. asamblea All general. my brothers and sisters in the todos mis Lord, hermanos y hermanas en el fellow church Señor. God members, both here and around the world. Y alrededor del mundo. The subject before us El tema antes de is a nosotros sanctified es church. una iglesia Are you santificada. glad to be in the church of God? ¿Está agradecido de estar en la iglesia de Dios? Hallelujah. Aleluya. The church of God has been my life. La iglesia de Dios ha sido mi vida. I wouldn't trade it for Yo no la cambiaría all the world's riches por and todas las then riquezas some. del mundo. Because they're going to fade away one day, but the Porque church of un God día is se going van to a endure desvanecer, forever. pero la iglesia va a permanecer para Praise siempre. the Lord. Gloria al Señor. And I'll tell you what, it's not También le just digo enough algo. to be in the church No of es God tan solo today, estar dentro de la iglesia de but Dios, we need to pero stay necesitamos in the church of God. permanecer dentro de la iglesia de Dios. And we can't stay Y no in the podemos church of God quedarnos dentro de la iglesia de Dios if we don't live a sanctified life, si no vivimos una vida santificada, holy before the Lord. santa delante del Señor. The Lord is calling us El to Señor nos está holiness. llamando a santidad. I'm amazed at the way God has directed every message. Me asombro cómo in Dios ha this dirigido assembly. cada mensaje de esa asamblea. As I was studying for this, Mientras yo praying estudiaba esto y in oraba West Virginia, en el oeste de there were Virginia, other brothers, había otros hermanos Arkansas, de Arkansas, Iowa, North Iowa, Carolina, norte de Carolina, Tennessee, Tennessee, Alabama, Alabama, maybe others that have already preached. también otros que ya han And I predicado. told Brother Pimentel they've dije al all hermano already Pimentel, preached my message. Todos ya predicaron mi mensaje. God gave us all the same message. There's one Dios message in todos this nos ha dado assembly. a todos solo un mensaje en esta And that asamblea. is that God is getting the church ready Y eso for es que His Dios está return. preparando la iglesia Hallelujah. para su regreso. Are you ready and wanting to go up in the rapture? ¿Está listo para irse en el Then let's rapto? get ready for the Lord's Pues hay que return. prepararnos para el Hallelujah. retorno del Señor. And we can't be ready for the Lord's Y no podemos return estar unless we're living a holy life. Listos para el because retorno He's del coming Señor si back no estamos viviendo una vida after a santa. sanctified church. Porque Él viene You por believe una that? iglesia santificada. ¿Usted Say, lo cree? praise the Si Lord. lo cree, diga un gloria a Dios. Hallelujah. Praise the Lord. It's Gloria good al to Señor. be among Es bueno de estar sanctified people. En medio de Thank pueblo, God un for pueblo that. santificado. Gracias a Dios Praise por the ellos. Gloria al My Señor. opening scripture, Mi escritura You para may think abrir o abertura. odd. Never heard it used in connection with sanctification before. Tal vez nunca la he escuchado You con bear with me and I think you'll see where I'm santificación, headed in a pero little while. le pido que su paciencia para que vea que cómo Genesis se chapter compone. 1, verse 31. Va a ser en Génesis capítulo 1, versículo And 31. God saw everything that he Y had made. vio Dios todo lo que había And hecho. behold, Y it was aquí very good. que era bueno en gran And the manera. evening and the morning Y fue la tarde y were la the mañana, sixth day. el sexto día. Now God created a world Ahora Dios called the creó earth, un mundo llamado and He tierra. created everything within the earth. Él creó todo dentro de la Created tierra. the lights in the Creó heavens, los the cielos y earth, la the moon, tierra, and the sun. el mar, las He estrellas. created all the fish of the sea, Creó todos los all the animales birds of the air, en all el the aire creeping things that crawl around and y walk todo lo que around se upon the arrastra earth. por la He tierra. did all of this, and Él when he hizo todo looked at esto it, he y cuando él said, vio, "It is good." él lo vio, él dijo que era bueno en And the gran morning manera. and the evening were the fifth day. Y vino el otro día, But on the sixth day, pero en el sexto día, he ceased all that creation él and focused on creating se something enfocó very special en crear algo muy and dear to his especial heart. y en su He corazón created estimado. man in his own image. Él creó al hombre a su propia He didn't imagen. mix man's creation in with all the Él no other mezcló creation la creación del because he hombre con wanted las it otras to stand creaciones, out alone, porque él separate quería by que itself. sobresaliera sola. Because God Porque made these other Dios creatures hizo esas otras just for his criaturas glory and pleasure. para su gloria y But su he made placer, man for a pero hizo el companion. hombre para He made un man in his compañero. own image. And Él hizo al the hombre a su 26th propia verse imagen. said, El 26 "Let us versículo make dice, man in our y dijo image Dios, hagamos al and hombre a after nuestra imagen, our likeness." conforme a nuestra So semejanza. God wanted man to be Entonces special. Dios quería que el hombre So he set fuera aside a especial special day, the y sixth puso day of al lado creation,
el sexto just to día create solamente para us, poder crearnos his a nosotros, human companionships. And verse los compañeros humanos. 27, Versículo God 27 dice, created man in his own y creó Dios image, al hombre a su in imagen. the image of God, A imagen de Dios lo creó, created he him, varón y hembra male los and creó, female created he them. los creó. And going back to my text Y verse, regreso a mi he versículo, looked at all his creation y and vio he said, todo, "It's vio Dios very todo lo que good." había hecho y He he didn't aquí say that about que era the bueno rest of the en gran creation. manera. He just said it's good. Él solamente dijo que era bueno But después of de la creación. mankind, he said it's Pero después de very la good. humanidad dijo Why? que era muy bueno. Because we were created ¿Por qué? Porque in fuimos God's image. creados en la We imagen de were Dios, created after his fuimos likeness creados for después a de su special semejanza reason. por We go to una razón Revelation, especial. Si it vamos tells a us what that Apocalipsis, reason is. nos dice Revelation 4 por and qué fue 11. esa razón. Apocalipsis Thou art 4:11. worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Si vamos a Apocalipsis thou 4:11, dice, hast Señor, digno eres de created recibir gloria y all honra y virtud, things, porque tú creaste and todas las for cosas thy pleasure y por tu they voluntad are tienen and ser were y fueron created. creadas. Hallelujah. We were created Fuimos for the creados pleasure para el of placer God. de Dios. And God received Y Dios that pleasure from recibió his ese first placer creation for a de su short primer duration creación of time. por una We corta don't know duración how del long. tiempo. We No can sabemos only qué tan speculate. corto. It Solamente could have been podemos a few especular. days, it could have been Pudieron ser a algunos few weeks, días, some unas months, it could even semanas o been years, meses we o don't aún know. años. But I'm persuaded to believe it wasn't too long. Pero estoy Because esperando que no Satan fuera was tanto. already in the garden Porque Satanás ya where estaba en God el had placed jardín man. donde Dios había Satan puesto had al been hombre. cast out to the earth, Satanás ya and había he sido was there arrojado a la ready for tierra. man, ready to Él estaba pounce on it dispuesto, when God had perdón, y el created enemigo him. ya estaba listo para When atacar al God created hombre. man, Pero cuando he Dios crea al came down hombre, in the evening of the cool of the day, Él vino and he a la tarde del día talked with man, he y communed habló with con el man. hombre. Él tenía That's comunión why con el God hombre. created, so he could Por eso have Dios lo someone creó, to communicate para que él with, pudiera someone to comunicarse relate con to, alguien, alguien con someone he quien could just love and relacionarse, enjoy being, alguien con quien near. amar y estar And this cerca de ellos. relationship Y esta worked for a relación while. But you duró know, por un tiempo. God didn't want just Pero usted ve, that relationship Dios no tan solo of quería esa someone that he relación could solamente talk to and be con near alguien con quien and be hablar y like estar ahí him. y ser como Él. He wanted someone Él quería a that alguien would choose que escogería voluntarily to voluntariamente love him, amarle to serve him. y servirle. It was not Aleluya. just enough No era to have suficiente someone there, tener a alguien solamente ahí, but he wanted them to pero be Él near quería him que ellos because estuvieran al lado de they Él, wanted to be near him. porque ellos en verdad Because querían estar al lado de he Él, already loved them and porque he Él ya wanted les them amaba to love y Él quería him que ellos le in amaran return. también en regreso. But in order to have a Pero creation para like poder this, tener una creación he así, had also Él tenía que make a también choice. tener que hacer una So wherever decisión. there's a choice, there has Entonces, to donde hay una be more decisión, than one thing to choose tiene que haber between. algo más de qué There's no escoger. choice if there's just one thing. No hay opción So si solamente hay una in comes cosa. Satan. Pero entonces entra Satan Satanás. is that second choice. Satanás es la segunda And so opción. Satan didn't waste any time presenting Satanás himself no perdió el in front tiempo. of the creation Se that presentó God delante de la cared so much creación about. que Dios tanto amaba. We read in the third chapter, in the first Lo verse, creemos en el tercer capítulo y now versículo Satan had 1. taken the form Ahora Satanás había of the tomado serpent. una forma And de the serpent, serpiente. Y la evidently was serpiente a beautiful evidentemente creature. era una I creación, don't una think so criatura now, but hermosa. I believe No back then creo it probably was. que ahora lo era, And he pero also antes sí probably had fue. legs and arms, Tal vez tenía because the Bible, patas when it y said he brazos, cursed him, he said you porque were la born Biblia in dice hell. cuando lo maldijo, So dijo que evidently se iba a he wasn't on his arrastrar. belly at this time. Evidentemente no estaba But he was there, no and se he arrastraba, presented himself, pero se presentó to a él, Eve. He said, "Now a the Eva, y serpent dijo, was more subtle than any beast of capítulo the 3, field, versículo 1 dice, which the pues el Lord fruto del árbol God que está en had medio made." del huerto de Dios, no And comeréis he de said él. unto the woman, Y él le dijo a la mujer, Yea, has God said, you shall not eat of every tree of the con que garden? Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol And del the huerto. woman said unto Y la the mujer serpent, respondió a la We serpiente, may eat of the fruit del of fruto the de los trees árboles of del the garden, huerto comemos, but of the fruit of the tree which is Hasta in the el midst fruto of the garden, del árbol que está en God medio del has huerto, said. dijo And Dios. I want you to pay Ahora special attention quiero que to the pongan words atención here. especial en esto. Eve was talking to the devil. Eva estaba hablando con el diablo. We get in trouble when we start Nos metemos en talking to the problemas devil. cuando comenzamos a hablar when con we el start diablo. listening to the Cuando devil. comenzamos a We escuchar al get diablo, into trouble. nos Why? metemos en problemas. ¿Por qué? Because the devil is Porque the el author diablo of confusion. Es el autor de la That's where confusión. confusion comes from. Ahí es donde from the viene la devil. confusión del diablo. So he
didn't waste any time él no gastó ningún injecting tiempo some confusion into en that tomar first confusión conversation he en was esa having primera with mortal conversación que man. tuvo con el hombre mortal. And when Eve began to Y talk cuando to him, Eva he began comenzó a to hablar tell con her, él, le dijo, has not God made everything, the trees that you can eat con of, que Dios it's os ha all dicho good, que no comáis de and todo so on and árbol so del forth. huerto. And she got confused. Entonces ella se She began to confundió, think. And her comenzó a reply to pensar Satan y was, respondió a la serpiente y le dijo, we may eat, del fruto de los trees of árboles the del garden. huerto comemos, but of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of pues del it, fruto del árbol que está en medio del neither huerto, dijo shall ye Dios, touch it, no comeréis de él lest ni le you tocaréis, porque Now, no God muráis. didn't say don't touch Ahora, it. Dios no dijo que no lo, That no was lo tocara. Eve's interpretation. No, esa fue la We interpretación have a de lot of Eva. interpretation of Tenemos God's muchas word today, interpretaciones but we en only las cuales take dicen de one Dios, pero solamente in the church of tomamos God. una Aren't you dentro de la happy for iglesia de that? Dios. No estoy agradecido because por it's eso, dependable. porque podemos been depender de tested. ella. Ha sido It's been probada, tried. ha sido It don't have probada. these poison tidbits Y injected no tiene into it, ningún tipo like de we veneno, find in Eve's como encontramos en la conversation conversación que here. tenía Yes, she got Eva. part of it right, Sí, ella but tuvo she added parte to de ella, it. correcto, pero And la the scripture añadió a says, ella. "Don't add to, La Biblia dice or que no don't la take añada away from the y word no le of quite God." de la palabra de Because Dios. when we do, Porque cuando lo it no longer hacemos, becomes the truth, ya it no es la becomes verdad, error. ahora viene And a if ser we walk error. by error, Y we're si gonna caminamos fall en by the error, wayside, vamos we're a caer gonna fail, and a lo we're gonna lado, lose out with the vamos a Lord. fallarle al So Señor. she said to Entonces ella Satan, dijo a "Yeah, God has Satanás, said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest si no you comeréis die." de él ni le tocaréis I don't porque know no how that she muráis. felt like that they No sé shouldn't cómo ella touch it pensó because que no God podían de already tocarlo, gave Adam porque Dios ya le había dicho a Adán instructions, dress and prune and keep the cómo garden. debería That de means he cuidar had to touch el it, jardín. right? Él tenía que tocarlo, So he ¿verdad? had a responsibility Él tenía una to touch it. responsabilidad de Just tocarlo, don't eat off of it. pero solamente no what the comas de scripture ello, said. es lo que dijo la Escritura. And the serpent said unto the woman, Entonces la "You shall not serpiente, surely versículo die." 4, dijo a la mujer, And here he no is, moriréis. Aquí viene el diablo, Given his version of the word of God, dando su versión de la that's palabra de Dios, polluted and diluted, que es and contaminada it's a perversion lie y tiene perversas lie mentiras. that was ever told. Y la You mentira shall not grande que surely dijo, die. dijo, Well, no God said you moriréis. would die. Now who you going to believe? Ahora, ¿quién va a creerle? You going to believe man's ¿Va a interpretation? creerle la interpretación del Or you hombre? going to believe the devil's ¿O va a creer la interpretación interpretation? del diablo? Or you going to believe what God said? ¿O va a creer lo que dice Dios? For God knoweth that in the day Versículo 5. you eat thereof, Mas sabe Dios que el día que then your comieres de eyes él, shall be opened, serán abiertos vuestros and you ojos shall be as y seréis gods, como dioses, knowing good sabiendo el from bien evil. y el mal. Now, it's true that God said that, Ahora es verdad que Dios dijo eso, but God didn't want their eyes to be pero opened. Dios no quería que sus ojos fueran abiertos. He didn't want them to be as Él no gods, quería que ellos fueran como or he would have made dioses, them with their eyes si no los open. hubiera creado and con los them ojos being as abiertos. God. Los hubiera He hecho como wanted them to dioses. trust him Él quería que ellos and confiaran love en Él him y le amaran and a honor Él him. y le honraran. But when their eyes become open, Pero they cuando begin sus to ojos see se other abrieron, things empezaron a they ver wanted otras to cosas honor que ellos and querían trust honrar and serve, y confiar y and servir. these other Y things estas otras began to cosas conflict with vinieron their a- devotion and loyalty to God. vinieron a hacer problemas So contra when ellos there's y a Dios. conflict, Porque there's cuando a hay un battle. conflicto, hay una And batalla. somebody's going to either win or lose that Y battle. It's alguien gonna va a be the ganar devil o or it's perder gonna esa be you. batalla. ¿Va a ser You're el gonna diablo o va a either ser win it, usted? or the devil's gonna ¿O la va a win it. ganar usted o la va a Or ganar the el devil's diablo? gonna lose it and you're gonna win O la va a it, perder or el you're diablo y gonna usted la va a lose it ganar. and the devil's gonna win O la it. va a perder usted y So la va a in this ganar el case, diablo. Entonces, en este Eve lost caso, the battle. Eva She began perdió to la batalla. reason Ella comenzó a with the devil razonar con el and his diablo lying words. y sus Well, the mentiras. devil said your eyes will be open. Y el diablo dijo que sus ojos iban Go to a ser abiertos. Ecclesiastes, the Ahora le seventh pido que chapter, vaya 29 a verse. It Eclesiastés says, "Lo, capítulo 7. this only have I found, that God has made man upright, but they have sought out many inventions." There's something in our Hay fallen algo nature en nuestra that makes us naturaleza want to be curious que and quiere know que seamos things we curiosos shouldn't know. y conozcamos cosas Things que no that debemos God has saber, reserved for himself. cosas que Dios solamente ha Things that reservado God para has put in Él. his own hands, Dios que solamente that ha he wants puesto en to su control, propia and he potestad, wants us que Él just quiere to take by controlar, faith y Él quiere que and to tomemos walk por with fe him and to y hold andemos his con hand Él and trust y him and believe him tomemos su mano y and le just creamos a obey him Él through faith. y le creamos por But we fe. say, no, I want to Pero know, I want to decimos walk no, by sight. queremos I want to know caminar more al lado about de it. Él, queremos So saber más because de Él, man's eyes have been opened, porque los
los ojos de los hombres fueron abiertos, que habían tenido curiosidad de las otras cosas que son peligrosas, que nos alejan de la palabra de Dios. Timoteo le dijo a Pablo, 2 Timoteo 3, be ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. This is what happens when versículo your eyes 7, get open que to siempre things aprenden y that nunca God pueden don't want you acabar to de see. llegar al conocimiento You're de la ever verdad. learning, you're seeking knowledge, Usted not busca satisfied. conocimiento, no está You know that satisfecho. some people, Usted ve que algunas personas, I hated school when I was in school. How many yo did odiaba la before escuela going to cuando yo school? estaba en la escuela. I ¿Quién couldn't le wait disfrutó till I la got escuela? out of Levante su school. mano. Yo no podía I hated esperar a going to salirme de la escuela. Odiaba ir a la Until I got to escuela. BTI, and then I Hasta loved que that. entré en la LIB y entonces me enamoré That's del the IEB. difference, because God Es algo is there. diferente porque Dios He está wasn't in ahí. the school I was Dios going no to. estaba en la escuela donde yo But estaba. Pero I've heard of people that made a escuché de un profession out of pueblo going to school. que hizo una profesión de ir a la They've gone to escuela. school till they're 40 or 50 years old and still Van a la want to escuela go to school. hasta los 40 y That's all 50 they've ever años done all their life y is learn, solamente learn, desean eso, learn. aprender What más are y they aprender gonna do? más. Half ¿Qué of van a what hacer they're learning tanto? is not true in the first place. Que están aprendiendo So cosas they'd que no be son better off verdaderas de not knowing todos if they modos. just get confused. Es mejor que no Just sepan like tanto Eve para did. no, She got no confused when confundirse she began como to Eva. talk to Satan. Eva when she comenzó a did, confundir y then a hablar she con got into Satanás. trouble. Y cuando lo hizo, cayó en Paul problemas. went on and told Timothy, Pablo le dijo a Timoteo that these things are like science, falsely so-called. que estas There's a son lot of so-called knowledge in the mucho world según today. conocimiento allá en el People mundo are hoy. calling science or scientific, que la gente le with a muestra lot of ciencia made o up, false, algo científico fake, que son falsos. nothing Es to it falso, whatsoever. no tiene nada. But yet, Pero sin embargo, true science is good. la verdadera ciencia es buena. True science brings us La verdadera comfort in ciencia life. nos trae confianza en la If it vida. wasn't for true Si no science, fuera we por la wouldn't have verdadera the, ciencia, PA system we're no speaking on, we tuviéramos wouldn't have the un video sistema system poder we're hablar vía recording micrófono o this. We'll unas be able to grabadoras watch que these podemos things on ver screen and that we're watching, o we estas wouldn't be able pantallas to use our cell phone. o All nuestro of that comes celular. about through science. Todo bueno, todo You eso es know, a ciencia Because verdadera. that's the field that Porque studies out así en el these things campo and que learns about comienza them, esas knows how to cosas make them and put them into operation. Y la gente que But there's sabe a ponerlas en false operación, science pero out there, también and una that comes ciencia from the falsa confusion of que the solamente devil. crea So that confusión, la comes del about through the diablo. worldly knowledge, the pursuit Eso of viene a knowledge través de that's la not mundanalidad according y el to the plan conocimiento and del purpose and mundo. will of God. Algo And que that's está what opuesto a la the voluntad de Lord meant when he Dios. said, "Your Es lo que eyes will Dios be dijo, open, que sus you'll ojos see serían some things you abiertos, shouldn't be que verían seeing, cosas que you'll no learn deberían de some estar things you viendo, iban a shouldn't be aprender learning, cosas que no and deberían you'll de get so aprender. confused you won't Se iban a know where confundir you are." tanto que no iban a saber dónde And he went on estuvieran. to say, "You shall be Y as continuó diciendo gods." que iban a ser como Now, dioses. when your eyes get open, Ahora cuando sus ojos se abren, you automatically want to usted become in automáticamente charge of what quiere your ponerse life is all en about. control de lo que se trata When su your eyes vida. are open, you Cuando want sus to ojos take se abren, control. usted quiere tomar You want to control. control the situation. Usted quiere You controlar want la to be in situación. charge. Quiere In estar other en words, you want to be a control. little God to En otras yourself. palabras, quiere ser un You know, Dios the mismo very para usted first mismo. commandment God gave Usted sabe que el Moses primer was, "Thou mandamiento shalt have que no Dios le other dijo a gods Moisés que no deberías de tener before me." otros dioses delante de mí. But when the eyes of Eve and Pero Adam, cuando los ojos de Adán y come Eva open, se abrieron, they become their own God. vinieron a ser su propio That Dios. put them between Eso los them puso and God. en You medio know, de you can be entre your medio own de idol. Dios. Usted sabe que usted puede How ser su many of propio you love ídolo. yourself so much that you ¿Cuántos de don't ustedes care se for aman nobody else? tanto que Or no les nothing importa a else? los demás ni otras cosas? That's idolatry. In a Esa es way, idolatría. thinking about it, it really is. Eso en verdad es Think about idolatría. Piénselo. If you put yourself up Si usted above se God, pone arriba sobre Dios, you're in idolatry. usted es un So really, idólatra. Satan was introducing Satanás solamente estaba these introduciendo things to the human race. estas cosas a la raza And when you humana. become as gods, Y cuando usted viene a ser that como means you don't dioses, need God any eso longer. quiere decir que usted ya no You necesita throw a him Dios. away, you put him on Usted the lo back seat, arroja, you put usted him ya in no a lo closet, necesita, you usted lo get rid pone en of him, you su... kick him out the door. Usted lo saca de la puerta. Bury him or whatever you can do Usted with him because you don't lo need him entierra because you o are your usted own God. se aleja de Dios porque usted ya se ha That's creado the su propio tenet Dios. of modern day humanism. Ese es algo So humanitismo humanism del día de isn't hoy. nothing new. It was introduced in the Eso no fue Garden algo of nuevo, Eden. eso fue introducido to Adam and Eve. en el jardín de And Edén Satan para Adán is y the Eva. author of Y that. Satanás es el autor de In eso. 1933, En el I'm going to inject this 1933 and voy then a we're going to move on. ingerir esto. In 1933, the Humanist 1933 Manifesto el humanismo se came into manifestó, being. It was adopted. fue adoptado. And that's where the humanist doctrine Ahí es cuando la doctrina that de has humanismo covered the world que ha cubrido al mundo sprang from on a salió worldwide scale as we know it en una today. escala mundialmente que And conocemos a hoy. consequently, that's Y the roots of all the consecuentemente so-called political correct
todas aquellas cosas políticas que encontramos el día de hoy. Quiero saber que yo soy iglesia de Dios, yo no soy correcto políticamente, pero eso solamente viene a través de la raíz del humanismo, que viene del satanismo. La Biblia nos dice que cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. El manifiesto humanismo fue aceptado en 1933 y la Iglesia de Dios fue aceptada en 1933. Yo antes creía que esa escritura se relacionaba que el enemigo iba a entrar en 1923 y iba a causar esa división, pero es algo mínimo comparándolo con el mundo. Pero cuando entró ese humanismo, cubrió todo el mundo, pero la verdad de Dios va en contra de eso. Cuando nos dio la bandera para levantarla dentro de la iglesia de Dios, que es columna y apoyo de la verdad. Ahí está en efecto, iglesia de Dios, levante la bandera y lleve este mensaje al mundo en contra del diablo y esa doctrina que él quiere enseñar y presentar al mundo. Y él no quiere que usted despliegue la bandera, pero debemos que rechazar eso, porque todo eso viene de la caída del hombre y por causa de ella hemos caído en el pecado, en la naturaleza pecaminosa. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a 1 de Juan 2:16. Pues todo lo que está en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas del mundo. Podemos encontrar eso mismo que Eva había visto en el jardín de Edén. Ella vio el fruto que era bueno. Esa era la concupiscencia de la carne. Fue agradable a los ojos, la concupiscencia de los ojos. Y el orgullo de la vida era de que ella quería engrandecerse en sabiduría. Esos son los primeros humanos que caminaron la tierra. Y encontramos el apóstol Juan amonestándonos acerca de eso en 1 de Juan 2:16. Él nos amonesta que no vivamos bajo la carne, que no vivamos en el sistema del mundo. Sabemos que ellos sí comieron este fruto y cayeron de la gracia. Y Dios les llamó a cuentas. Y porque Él les llamó a cuentas, entonces los castigó. No voy a entrar tanto en el detalle, es tanto lo que se trata este mensaje, pero sin embargo, cuando y que ellos cayeron de pecado, y porque ellos cayeron en pecado, entonces toda la raza humana iban a ser participantes de esa naturaleza adámica. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así de la manera por un delito vino la culpa de todos a todos los hombres para condenación. Así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias a Dios por ese segundo hombre, Adán, que vino a mejorar eso que había hecho Adán, y esa naturaleza que había venido de Adán, que nos había libertado de esa raíz adámica y nos puso en el camino correcto. Aleluya. Ahora tenemos una esperanza. Somos salvos a través de la gracia, por la fe,
Ephesians 2:8 says, "For by grace are you Efesios saved 2:8 dice through que faith, por and that gracia not of somos yourself, salvas, it is a gift somos of salvos, God." si no es don de Dios. Of course, John 3:16 tells us, "Whoever believes Juan on the 3:16 Lord dice, por aquel que cree del will Señor, not perish." So it takes believing on the entonces Lord no perecerá. Entonces through faith toma creer en el Señor by a the través de grace of fe, God. por la gracia de Dios. Aleluya. Then in John 3:3, Jesus Luego en answered, Juan said to him, 3:3 "Verily, dice, verily, I say unto thee, de cierto os except a digo, man be born again, he es cannot cierto que el see hombre nazca de the nuevo, kingdom of no God." puede ver el reino de Dios. John 3:7, Juan "Marvel not that I said 3:7 unto thee, dice, no ye te maravilléis del que te be dije, born os es necesario again." nacer So otra we're vez. born again Entonces somos nacidos de by nuevo, forgiven of our sins, haber confessing sido them habernos through perdonados faith, por nuestros pecados, creyendo en by Dios the por la grace of fe, God and por la believing gracia de on the Dios Lord Jesus y Christ. creer en nuestro Señor But this Jesucristo. doesn't do away Pero with esto the no Adamic nos- nature. Eso no We're trata still con la raíz stuck with that old adámica. sinful nature, Aún estamos because atrapados con esa raíz we adámica, didn't commit that. porque nosotros Adam no lo committed that. cometimos. We Fue Adán. can't get forgiven for No podemos something ser Adam perdonados did. por algo que Adán I hizo. can't get forgiven Yo no for puedo ser your perdonado sins. por su You pecado. can't get forgiven Usted no for puede me ser for my perdonado sins. I gotta por mis pray for my own pecados. sins. Yo tengo que I've got to pedir por confess mis my propios own. pecados. You've Yo got tengo to que confess confesar your los own. míos. Usted tiene que confesar los we can suyos. confess Adam's sin Podemos all day confesar long, el but that pecado don't de get rid of Adán, his pero eso sin. It no just gets rid of our nos quita sin, la our raíz personal adámica. sin. Eso solamente That's what quita happens when we get born el again. pecado We get our personal. own private individual sins Por eso under the debemos blood de of Christ. confesar sus They're pecados para poder ser done away redimidos por la with. sangre de Cristo. But we still have that sinful Y nature aún tenemos esa that raíz we adámica inherited from Adam. que, Why? Because que the Bible recibimos says por that, Adán. through one man, La Biblia dice que por un sin, hombre came into the el world. pecado entró en We el mundo. inherited that nature through Adam. Ingerimos esa So we naturaleza have adámica. a problem, don't we? Entonces tenemos We un have problema, a ¿no? new nature, Tenemos una nueva a born naturaleza, again nature, the una naturaleza nature of God de living nacer in de us. nuevo, We una have naturaleza that de nature Dios we were dentro de born with nosotros, that, esa naturaleza causes us to cual want to commit nacemos sin otra vez. also in us. Y también So esa there's a otra battle, naturaleza there's a tug of war que going on, nace de pulling us in pecado. two different Entonces hay directions. una batalla en read what medio que Paul nos had to say dirige about this uno in al otro Romans, lado. the Quiero 7th leer chapter, starting en at eso en verse Romanos 15. capítulo 7, versículo For 15. that which I do, Porque lo I que hago allow not. no lo entiendo, For what I y lo que would, quiero that I do hago. not. But what Antes I lo que hate, aborrezco, that do I. aquello hago. Sound like a big problem, doesn't Se it? escucha como un gran problema, ¿no? If then I do that which I would not, I Y si lo consent que no unto quiero the esto law hago, that it is good. apruebo que la ley es buena. It means here the law is good, not Quiere the decir que sin is escuchando good. la ley es buena, no el pecado. Now then it is no more I that do it, but sin Versículo that dwelleth 17, in me. de manera que For ya I no know obro that in me, aquello, that sino is el in my pecado que flesh, mora en mí. dwelleth no good thing. For to will is De present manera with que yo me, but ya no how to obro perform aquello, sino el that which pecado is que mora en good, mí. Y yo sé que en mí es, find a saber, en mi carne, no mora el bien. I've Porque heard of tengo el people- querer, mas efectuar el bien, no Thank lo God, by the alcanzo. grace of God, I got Gracias a saved Dios when por I la was gracia de 9 Dios, yo years fui old. salvo cuando fui 9 I never años. smoked, I never drank, Nunca I never fumé, by the nunca grace of God, but never tomé, desired to, but I've nunca he heard of deseado, people that was smokers. pero he escuchado de gentes que sí fueron And they got fumadoras saved. y vinieron a los God pies de forgive Cristo, them. fueron salvos, Dios les But they had that perdonó. Adamic nature, Pero tenían esa and raíz when they adámica. passed that cigarette Y cuando rack in the store, their hand would reach out and pusieron want to pick esa- up a pack of cigarettes. eh, And ese, that new nature pusieron would esos say, cigarros no, ahí en la tienda, you're not la supposed raíz to do that anymore. adámica And lo they had a deseaba, battle, well, should I pero do it or dentro should I de él not el do it? Espíritu de Dios le decía So que no they lo were hiciera. full between Entonces that. había una guerra dentro So de that nature ellos. was telling them Entonces esa raíz adámica le to do decía it, que lo but the hiciera, Spirit and grace of God pero el was Espíritu y telling la them, gracia no, de Dios le you decía, can't do it. And no, that's what no puedes Paul is hacerlo. telling him. When I Lo que está would diciendo do Pablo, good, then en el I versículo find 19 evil is dice, present. porque no hago el bien que quiero, Now, mas if I el do that, mal I would not. que no It is quiero, no more I that do it, esto but hago. sin that dwelleth in me. y si lo I hago lo que no find quiero, then a law ya no lo obro yo, that sino el when I pecado would do que mora en good, mí. Así que, evil is queriendo present yo with hacer me. el bien, hallo For esta I ley. delight in the law of que el God mal after está en the mí. inward man. So he'd Porque gotten según el saved, hombre and he's interior, explaining Ve, his usted saved él condition fue before salvo y está sanctification comes in. contando la He delights in experiencia. being saved. Él habla But de he lo que es ser also, salvo finds us to know the law, they're y trying to también get se him to do encuentra things that de la saved ley people are not que también supposed to do. lo guía a hacer algo que él no I quiere find- hacer. I see another law in my members, warring Veo against otra the ley law en in mis my miembros mind.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, el versículo 24 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte? Que hay un problema. Dice, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte? Algo está dentro de mí que me quiere matar, que me quiere acabar, que me perturba. ¿Quién me va a liberar de esto? Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Entonces la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Pero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, nos limpie de toda maldad. Ahora, si confesamos nuestros pecados, pero no estamos en condición para confesar esa raíz adámica, porque no es algo por la cual somos responsables, sino algo que recibimos por Adán. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Esa palabra "y", eso conecta dos cosas juntas. Entonces, si Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Dos cosas separadas que Dios hace para nosotros. Nos perdona nuestros pecados si confesamos nuestros pecados, y también nos limpiará de toda maldad. La respuesta a eso, Pablo dijo, como él dijo, ¿quién me librará de esta muerte? Era Jesucristo el Señor. Ahora Hebreos 9:14 nos dice cómo esto viene a ser. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Ahora déjeme leer este versículo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual limpiará su conciencia de las obras muertas. La palabra purificar quiere decir limpiar completamente, arrancar, extraer, destruir. La sangre de Jesucristo nos purifica, nos limpia y arranca esa raíz adámica de nosotros. Eso es lo único que puede arrancar la raíz adámica. Es solamente la sangre de Cristo. Tenemos que venir a Él para que nos limpie. Venir a Él y creer que nos limpiará de eso. Quiero regresar a Génesis 3:15 y hablar a Adán y Eva. En este versículo a Eva dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. De una maldición aquí a Satanás, y diciéndole a Satanás lo que va a suceder con la simiente de la mujer y cómo él iba a ser derrotado. Quiero que sepa unas palabras particulares aquí en esos versículos que tienen un gran sentido. Enemistad pondré entre tu simiente y su simiente. Dese cuenta que dice ella, suya. No tenía nada que ver con Adán. No la semilla de Adán, la simiente de Adán, pero su simiente. Él habla de una simiente particular. Esa simiente quiere decir sus hijos. Él quería hablar de algo singular, particular, individual. Algo que viene de la mujer. Eso no tenía que ser solamente algo que Jesucristo mismo, que nacía de la Virgen. Porque regresamos a la Virgen donde dice, por un hombre entró el pecado a la tierra. Entonces estamos bajo ese pecado de ese hombre. Algo que heredamos de nuestro padre Adán, no de Eva, del padre Adán. Usted puede decir, pues ella fue la primera pecadora. Pero técnicamente sí.
Pero nuestra naturaleza pecaminosa no vino de ella, vino de la sangre de nuestro padre Adán. Por eso, claro que Dios tenía algo ya planificado antes de la fundación del mundo. Él creó al hombre y a la mujer de esta manera. La sangre de la mujer no se mezcla con el embrión del bebé durante su embarazo o el proceso del embarazo. La mujer puede tener un tipo de sangre y el hijo también el bebé puede tener otro tipo de sangre. Aunque la sangre de la mujer tal vez pudo estar contaminada con el pecado, no se transfiere al bebé. Pero el pecado viene a través de la concepción del padre hacia el bebé. Por esa manera vino Cristo al mundo y Él pudo andar en esta tierra santo, puro, sin contaminación, un hombre santificado, el único que pudo ser aceptable para nuestro sacrificio hacia Dios. Si no fuera diseñado de esta manera, Dios no hubiera encontrado un sustituto o otro sacrificio que podía quitar el pecado del mundo. Pero Cristo no heredó el pecado cuando Él nació. Aleluya. Él no heredó la naturaleza adámica. Gracias a Dios por ello. Él puede limpiarnos de esa naturaleza con su propia sangre, porque su sangre es pura y su sangre fue santa. Aleluya. Y cuando venimos a Él creyendo fielmente que a través de esa sangre Él pueda limpiarnos. Aleluya. Que a través del Espíritu Santo Él pone esa sangre en nuestro corazón y arranca ese pecado que nos libera del pecado. No tan solo libres de ese pecado que cometemos, pero libres de ese pecado que heredamos de a través de Adán. Y esa batalla ya no existe más. Ya no tenemos esa naturaleza adámica. No tenemos esa batalla con el pecado. Gracias a Dios por Jesucristo, el único puro, aceptable sacrificio en esta tierra. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. ¿No está agradecido por Dios que Dios envió a su Hijo al mundo? Que cualquiera que creyera a Él pudiera tener vida eterna. Y a través de su sangre preciosa Él nos limpiará de toda injusticia y de todo pecado y no deja nada atrás. Podemos ser puros y santos. Gloria al Señor. Toma una limpieza para poder quitar esa raíz adámica, y Cristo vino para proveer. Gloria al Señor. Él vino a través de su simiente, de ella, no a través de la simiente de Él. Él vino como el Hijo Santo de Dios. Hablando de ella, y entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Hablando de hacer a Satanás, quitarle el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Mientras tengamos esa raíz adámica dentro de nosotros, Satanás tiene un tipo de poder dentro de nosotros. Aún aunque usted haya nacido de nuevo, porque lo sigue jalando. Pero cuando se arranca esa raíz adámica, esa cuerda, ese lazo es cortado, ya no somos esclavos del pecado. Cuando Cristo vino, Él vino a herir la cabeza de Satanás. Él lo hizo a través de su sangre y la muerte en la cruz. Pero Él lo hace individualmente también. Mientras nos rendimos a Él en fe y vamos a Él por la limpieza. Cuando somos limpiados del pecado, tenemos esa sangre aplicada en nuestra vida. Entonces la cabeza de Satanás es herida, es puerta a la muerte y ya no está ahí. Y ahora, Isaías 53, capítulo 10, habla de la profecía. En Isaías capítulo 53, versículo 10. Eso quiere decir que murió, que tuvo una muerte. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso es cuando habla a través de hiriendo, matando.
matando, quitando el poder de Satanás de nuestra vida. La cabeza es eso que controla al pecador, del humano o lo que puede ser encontrado. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es el que controla y el centro. Su cabeza es lo que controla su cuerpo. Aleluya. Y cuando la cabeza de Satanás es herida, su control sobre nuestra vida es muerta, es quitada y ya no está ahí. Aleluya. Y Satanás es representado como serpiente, como una víbora. Creo que todos odian las víboras. Y si no, quiero preguntarle por qué no. Yo no quiero nada que ver con ellas. Cuando yo me moví al oeste de Virginia, el Señor me proveyó algo que yo quería hacer. Cada año he deseado hacer un jardín y por fin lo pude hacer en mi jardín pequeño. Está ahí cerca de un arroyo y hay un pedazo de cemento donde quedó, donde tenemos una casita, y ahí mi jardín es donde ahora lo tengo yo. Yo trabajo ahí cada año. Este año, en lo calor del sol, estaba ahí obrando en mi jardín y vi una serpiente ahí que estaba entrando a mi jardín. Ahí estaba viviendo y salió y lo vi en el jardín. Y él me vio a mí también. Yo regresé a la casa para agarrar mi escopeta y regresé. Y creo que lo espanté porque se fue. Entonces, unos días después regresé y lo volví a ver en ese mismo lugar. Dije, esta vez no lo voy a espantar, pero me regresé, agarré mi escopeta, puse una bala ahí, caminé muy lentamente y lo encontré y dije, oh, ahí lo encontré, lo quiero agarrar. No pude verlo muy bien. Pude verlo ahí como se agarraba en el jardín. Entonces apunté y disparé y empezó a brincar. Y le pegué 8 pulgadas detrás de su cabeza. Pues lo inmovilicé. Le quité un poquito de su pedazo de su cuerpo. No me pudo corretear. Pero si me acercaba cerca se podía morder porque su cabeza aún estaba conectada con su cuerpo. Yo veía cómo se levantaba la cabeza y sacaba la lengua. Le puse otra bala ahí en la escopeta y le disparé a la cabeza. Y por fin la destruí. Destruí la cabeza. Aleluya. Y cuando destruí la cabeza, todo temor dentro de mí se fue. Gloria al Señor, porque yo sabía que ya no me podía herir. Y eso no es lo que Dios hace con nosotros, contra el diablo. Destruye su cabeza para que Él ya no pueda, aleluya, aleluya, lastimarnos. Ya no puede tener control de nosotros. Es lo que hace la santificación. La santificación arranca ese control del pecado de nuestras vidas y lo quita completamente. Gloria al Señor. Santificación es tan buena, no sé por qué la gente no se enamora de ello. Muchas iglesias allá afuera que no lo creen, no lo enseñan, evidentemente no tienen nada que ver con ello. Pero si supieran lo que nosotros sabemos, vendieran todo lo que tuvieran solamente para poder recibirla. La santificación, para ponerle en un término simple, ¿has escuchado eso? Nuevo. No es algo nuevo, pero como estoy en programa, quiero predicarlo. La santificación, la segunda obra definida de la gracia, que ocurre en el corazón a través del Espíritu Santo, aplicando la sangre de Cristo en nuestra vida, arrancando y quitando esa raíz adámica. Quiero que sepa, es una segunda obra definida de la gracia. Cuando nacemos de nuevo, la Biblia dice que somos salvos por su gracia, a través de la fe. Eso quiere decir que nuestra salvación es la primera obra de la gracia. Entonces, cuando somos salvos es la primera obra de la gracia que vemos en nuestra vida. Pero la segunda obra definida de la gracia es la santificación.
Tiene that believe algunos in just being que saved. solamente creen en ser salvos. You have others that believe Tiene in being otros saved and que creen sanctified. solamente siendo salvos y And you have santificados. some that believe in Tiene being algunos que saved creen and sanctified and Ser salvos, filled with the santificados Holy y llenos Ghost. del Espíritu Santo. And then you have some Luego that tiene believe algunos you're just saved que and creen filled with the que Holy solamente Ghost. es salvo y lleno del Espíritu Well, Santo. I'll tell you what, Pues déjame decirle algo. you got to get saved Tiene que ser salvo and you got to get y sanctified tiene que ser santificado before you get the Holy Ghost. antes in que that reciba el order. Espíritu Santo, en And esa if you orden. don't get saved and Y si no es sanctified, salvo, you don't get the santificado, Holy Ghost. no recibe el Espíritu And these people Santo. that say they have Y it esta without gente lo confiesa que lo sanctification, creen sin la they have listened santificación. to a lie of Satan Han and escuchado they're una, confused. una mentira del diablo y They're like están Eve was, they confundidos. began to add Y están to como Eva, the word of God, where solamente they shouldn't. añadiendo la palabra de But we Dios. can't add to the Pero word nosotros of no God. podemos We've got to añadirle a take la it just palabra like de Dios. Tenemos que Bible recibirla says. tal y como es. Sanctification is a La definite. santificación es una obra That definida. means it's absolute. Es absoluta. It's a crisis experience. That means Es it happens una experiencia en suddenly, crisis que all at solamente once. ocurre, It's not gradual. no es progresiva o gradualmente, It's not progressive. as no some es people progresa, thought. como alguna gente If lo it dice, happens at all, it happens at once. solamente And when sucede it happens, you instantánea. know it happens. Y cuando pasa, Why? ocurre, Because usted you lo can siente, feel la it. experiencia, porque usted It's lo like that old siente. song, Es como I un was canto there antiguo when que it dice, happened, so I yo guess estaba I ahí ought to cuando know." sucedió, por eso yo puedo contarlo. Praise the Lord. Gloria al Señor. It's a cleansing of Es una limpieza que arranca de esa raíz adámica. Algo también sobre la santificación es es una muerte, una experiencia de muerte. La santificación solamente habla o es sobre algo de morir. Cuando nacemos de nuevo quiere decir que tenemos una nueva vida que entra dentro de nosotros. Somos regenerados. La Biblia que estaba en Adán es regenerada y ahora viene como somos regenerados. Venimos a ser, tenemos que tener vida de nuevo. Cuando usted nace, quiere decir que usted tiene vida. Por la santificación no tiene nada que ver con la vida. Es un proceso de muerte, mata la naturaleza adámica. Gracias a Dios por la santificación. Quiero brevemente hablar sobre a J. Thompson y cómo él describe la santificación. Yo le he escuchado predicar, yo he estado en la iglesia por muchos años, no voy a continuar mucho en esto, pero quiero decirlo brevemente sobre su experiencia de la santificación. Creo que usted ha leído la luz vespertina, tal vez ya lo ha leído usted. Gracias, hermano Horn, por ponerlo ahí. Hermano J. Thompson dijo, y él oró de todo el campo, en todo ese campo. Puedo imaginarme que solamente sus compañeros estaban contentos porque pudieron descansar. Creo que el beneficio de eso ya había comenzado. Pero a J. Thompson comenzó a orar, se detuvo a orar y comenzó a orar y a orar. Y quería un negocio con el Señor. Y es lo que él dijo. Yo estaba determinado para que ese hombre viejo, hablando de la raíz adámica, para que ese hombre viejo muriera. Y por fin, la última batalla vino. Yo grité con la amargura de mi corazón. Ahora, hermano Dupree, ese canto que usted cantó, el tiempo es ahora. Es lo que él estaba pensando. El tiempo es ahora. Aleluya. Tienes que rendirte ahora. Ahora. Lo continué a sentir que se debilitaba y continué la espada dentro de él y no soltaba esa espada de dos del filo que estaba haciendo la obra, matándolo. Esa es la espada del cual estaba hablando. La mantenía dentro de él, atacándolo, cortándole, hasta que por fin hizo esa obra, una obra de muerte que lo mató. La santificación es un proceso donde muere la raíz adámica. Gloria al Señor. Yo no le tuve lástima. ¿Usted ha sentido de una vez lástima por el diablo? Si lo ha tenido, qué lamentable de usted. Yo tal vez me puedo emocionar un poquito.
Y he acusado mucho al diablo de Because hacer God eso. don't do bad things to us. Porque Dios no hace God nada loves malo us. hacia nosotros. Dios nos ama. But the devil caused that Pero el hammer diablo to go the wrong way and hit my finger. Voltea el If there wasn't no martillo para que devil, nos I'd never get my golpeemos. finger smashed. Si no tuviera ningún diablo, Think no about me it. hubiera It makes sense, don't it? machucado mi dedo, ¿no cree? Don't pity the devil. No tenga lástima del diablo. Some people say, "Oh, don't blame Alguna that on the gente devil. He dice, had no, nothing to do with no le it." I culpes think al he had diablo. everything to do with it. No, yo creo que sí, él tiene toda la culpa. Yeah. If the devil rubs you the wrong Si el way, diablo don't spare him no pity. le He hace said, algo, no "I tenga showed ninguna him no quarters." lástima de él. Dice que yo There no le we were mostré in that ninguna attitude when lástima. all of a sudden came from above like a Yo estaba en esa thunderbolt from the actitud cuando de skies. repente algo del A cielo, sensational power. como un rayo del cielo, ended the un poder conflict. sensacional que And que there terminó lay el the old conflicto. man, Y ahí quedó muerto el hombre dead muerto, at my viejo, feet. ahí a mis pies. And I was free from Y his por fin grasp. fui liberado de Thank God. de sus manos. Gracias a I could Dios. get a good free Pude breath tener un once respiro more. libre It una was vez an más. awful struggle, Fue una batalla muy but dura, the victory pero la was victoria won. fue ganada. I was indeed En verdad, verdaderamente sanctified holy. fui santificado Praise the completamente. Gloria al Señor. Now this occurred many years Ahora esto ocurrió hace muchos años, before he received the Holy Ghost. antes que él recibió el Did you Espíritu know that Brother Santo. Thompson lived Yo a sabía sanctified life que el for hermano a great Tomlinson number of years? I vivió haven't, una vida santificada por muchos researched años. exactly how many, but Yo en verdad no he estudiado I'd say cuánto, probably 10 or 15 years pero creo que fue 10 o 15 Yes. años, But creo. he didn't get sanctified to Pero él no I fue mean, he didn't get the Holy santificado Ghost till 1908. Hasta perdón, él no recibió el Espíritu Santo hasta 1908. Just a sanctified Fue experience. supervisión That's the general por power 5 of años sanctification on one's sin el life. Espíritu Santo. Es el poder de la Look at all santificación. the good he did Vea todo lo in bueno those que él 5 hizo en years esos and the 5 years años, leading up to it. esos años que iban When you're hacia él. sanctified, you're Cuando set usted es free from santificado, sin, usted es liberado del and you're pecado, set free to serve es the liberado Lord and be an instrument para poder of servir honor al Señor for his use. Praise y the ser un Lord. soldado de honor para el I Señor. want to give you some other examples Quiero of darle otros ejemplos some people who también, were sanctified. otras personas que fueron Some santificados. people I know. Una gente que The yo first conozco, church I pastored, la primera iglesia que yo pastoreé, there was a sister there. había una She hermana ahí was giving her testimony que estaba about dando su her testimonio, experience of su sanctification. experiencia I want to sobre la relate that to santificación. you. Quiero compartirle eso. This was before I went there, before I knew Eso what fue she antes was que yo telling llegara us ahí, later. antes que ella And nos I estaba thought it was contando good. eso. Yo They pensé had que a era bueno. revival, Tuvieron un and she avivamiento. prayed through the salvation, Ella oró a and she través was y in the altar recibió la one night salvación. seeking Y estaba ahí una sanctification. noche orando en el altar para recibir la And she got a santificación. glorious experience of Recibió una sanctification. experiencia She was gloriosa sanctified holy, just like Y Adrian fue santificada Thompson was. completamente así como lo fue a On the Juana way home Tomlinson. that night, Y cuando fue la noche she ese pulled día, out a cigarette and lit it up and went to put it y to her mouth. prendió un cigarro y lo puso cerca de su And instantly she boca. thought, I don't need this. I don't Y ella want this. dijo, Why am I yo no doing quiero this? esto, ¿por qué She estoy haciendo threw it out the esto? window. Ella lo arrojó And from fuera that de day la on, she's ventana. never smoked another one. Desde ese vez nunca But when volvió a she got fumar. home, Cuando regresó a la she walked casa, into the house, her ella husband entró was sitting on a the la couch casa with a cigarette y estaba ahí in su his mouth. esposo con un cigarro en She su said when boca. she walked in that room Y and cuando smelled ella that entró smoke, it made her sick y olió to ese smell that smoke. ese That's olor del the humo, dice que instantaneous lo hizo results of enferma. sanctification. Es el Hallelujah. resultado de la Praise the Lord. santificación. Gloria al Señor. There are people today who are spending personas hoy thousands and perhaps millions of dollars que ha gastado miles y miles de dólares trying to get free from this and tratando free de from liberarse de los or free cigarros y from la drugs nicotina or y liberarse whatever. de las drogas y Our todo eso. government is spending millions Nuestro and gobierno millions está of gastando dollars in our miles y tax miles de money dólares de nuestros taxes with programs con trying to get programas people free from tratando de drugs. liberar a la gente But de I'm las here to tell drogas. them if they'll Pero yo estoy just aquí para listen to decirles the que Church of solamente God pueden message escuchar el in mensaje just de la a few iglesia de minutes Dios, time, get in an old-fashioned los propios altar, minutos, and let the pueden blood entrar en el of altar y Jesus permita Christ que come la upon sangre their de life. Jesucristo They venga can sobre get su free vida from that and y never después crave ser it again, liberados never desire de esa again, naturaleza never want it adámica y again, nunca and pueden it won't volver a cost them one desear single eso. dime. No les va a costar Hallelujah. ni un Praise the solo Lord. 5. When God does a work, He Cuando Dios does hace it la good. obra, Él lo hace God buena. doesn't halfway do anything. Dios nos hace Hallelujah. algo a medias. And if you haven't been Y si delivered no ha sido, si no ha sido liberado por el deseo de la carne, entonces tiene que regresar a Dios y decirle, Dios, yo pensé que era santificado. Haz esa obra una vez más en mi vida. Aleluya. another church I went to, Otra iglesia por la my cual yo pastor fui, had two mi pastor twin tenía daughters that were 8 dos years old. hijas gemelas que They tenían were in the 8 altar años. praying one night, Estaban en el one of altar them un día orando prayed through the sanctification. y estaban orando She para got up recibir there, big old tears santificación. running down her Y little se levantó face. y comenzó And las she was lágrimas beside correr por sus herself. She mejillas. didn't know in her Ella fue childlike way how santificado. to describe it. Ella no And sabía the only explicarlo. words she could Las say únicas is, palabras que ella "I podía don't decir know es, what's come over no sé me. qué ha venido sobre I'll mí. never forget those words. Nunca se me va a olvidar I esas don't know palabras. what's come over No sé me. qué ha entrado Hallelujah. dentro de mí.
mí. But it was sanctification. Pero fue la She didn't know what it santificación. was. Ella no sabía lo She que couldn't era. explain it. Ella no podía She couldn't explicarlo. tell what happened, Ella no podía but she contarlo. knew something Pero sabía happened que in her algo había life. ocurrido She en su knew she had vida. been changed, Ella sabía and que había something sido took cambiada. place. And she Algo había just cried tomado out in control great joy. ahora de su I just cuerpo. don't know Tenía un what's grande come over gozo me. y solamente Hallelujah. decía, no sabía That's que ha what entrado happens dentro to de all mí. of us Esto when es lo we que nos get ocurre a that cada uno de glorious nosotros experience cuando of tenemos esa gloriosa sanctification in our experiencia de la hearts. santificación en Hallelujah. nuestra Praise the vida. Lord. Gloria al Señor. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Gloria al Hallelujah, nombre del hallelujah, Señor. hallelujah. Aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Cristo Jesus. Jesús. Aleluya, aleluya. Praise the Lord. Praise Gloria the al Lord. Señor. I want to say something here now that Yo quiero decir algo aquí. I want you to think about if Quiero que you're usted piense de new esto. to the church, Si usted es you've nuevo en not la been around iglesia the church long, y no ha and estado you're en la iglesia por muchos seeking años some y está experiences with the buscando Lord, experiencias en el Señor, the devil's going to try to el diablo lie to you va a and intentar de discourage engañarlo you, y desanimarlo and cheat you out of what God y gives enseñar you. y tratar de enseñarle lo incorrecto. But de lo don't que let Dios the le ha devil mostrado. take out of your heart Pero no what God permita puts in there. que el diablo arranque lo que Dios le ha dado en su corazón. Just like this little 8-year-old girl, Así you como don't esta have niña to pequeña de 8 understand it. años, no tiene que All entenderlo, you got to do is just be willing solamente by tiene faith to receive it. que Hallelujah. creerlo por fe para poder recibirlo. You got the willingness Si tiene la and the voluntad obedience to follow through, y la, you'll get la it. obediencia, Hallelujah. usted lo va a You recibir. don't have to understand it. You No just- tiene que just entenderlo, believe it. solamente Praise créale. God. Hallelujah. Gloria al Señor. Back in the 1970s, we had En a los neighbor, 70s tenemos un real good vecino, neighbor. We was talking vecino to muy her one bueno. day, Hablamos con ella un día and she was y telling ella us about their church. nos estaba contando de su She went to one iglesia. of the big Baptist churches Ella in iba a Cleveland. esas iglesias grandes de bautistas ahí en And Cleveland. She was saying Ella they have decía, what we call a revival. Lo que they nosotros call llamamos it a avivamientos, pero les She llaman said that we un have a week-long renovamiento. renewal at our church. Es decir, tenemos un renovamiento week. en nuestra iglesia. And we talked on a little while. Y hablamos con ella por un She tiempo began to describe that y ella comenzó a they describir called them to come around the altar to pray. que los She went llamaron to a pray. ir al altar y ella fue al altar a And orar. as an individual Y como of individuo, that church, this church wasn't teaching and preaching this. Esa but iglesia no just estaba in her enseñando y own way and in predicando her toda la own heart, verdad, she pero en su began to propio pray and seek corazón the Lord. ella comenzó a orar y And pedirle al she described a Señor blessing she y got. describió She una said, "I got bendición such que ella a blessing recibió. that Dijo, night. recibí I una tan never gran felt like bendición that in all my que life nunca me había before." sentido así en toda mi She vida. described to us a Ella nos perfect describió experience of una experiencia sanctification. perfecta de Because she santificación en su engaged her corazón, heart to seek porque the ella Lord, abrió su and she corazón obeyed para the Lord. clamar The al Lord Señor, y el sanctified her Señor in that Baptist church. la When they santificó don't en esa even iglesia believe in it, they bautista, don't know what aunque it ellos no is, creen en eso. and she Ellos didn't no, know what it was. ella no sabía lo Me que and my era, wife told her, "It pero sounds like you cuando got nos contó nuestra sanctified, sister." esposa, mi And we esposa nos started contó y dijo, explaining to her what creo que usted ha sanctification sido is all santificada. Nos empezó a contar lo que You era la don't have to santificación. understand, you just have Usted to no be tiene que willing to entenderlo, receive it. pero tiene que And if you're here creer. today and Y you're está aquí usted not esta noche sanctified, or y you no es think you're not santificado sanctified, o no cree que es let the santificado. Lord confirm Permita it que el in your Señor heart and your life what you have. Hallelujah. le confirme en su Praise the Lord. corazón. Aleluya, gloria al Señor. I've got a member Aleluya. of my church, Yo tengo un miembro en mi iglesia, a dear old precious man. un precioso hombre. When I first went there, Cuando yo primero fui ahí, he was saved. él fue salvo. One day, Un día a salesman come up vino un vendedor, trying to sell quería some asphalt resurfacing their driveways vender algo ahí to them. hacia Something ellos, cost several $100s. algo que vendía unos They were talking cientos de to his dólares, wife. y comenzó a hablar con su esposa. Trying to talk her into buying this job to resurface their Hablaba driveway. sobre ese trabajo que ahí habla sobre And he su went out there. estacionamiento, He pero got mad at that man. cuando llegó ahí se enojó con el hombre He talked to him real mean, real y le habló cruel, muy real enojado, hateful. muy He odioso, threatened him and he ran him lo off. Said, amenazó "Don't you come back here no y le more." dijo, nunca vuelvas aquí jamás. And just a few hours after that, Y horas después de eso, he said, "I'm ashamed of what I did. That él wasn't dijo, me right." avergüenzo de lo que hice, no fue correcto. That was the Adamic nature coming Esa through era la in raíz him. adámica que estaba llegando a su vida. Aleluya. He yielded to the Adamic nature. Él se rindió a la He raíz didn't show adámica. a spirit of Christ. Él lo mostró el Espíritu de Cristo. But a couple of years later, Pero a unos años después, as time went on, cuando continuó el tiempo,
Cuando venía a la iglesia, él lloraba y él alababa al Señor y derramaba lágrimas sobre sus mejillas. Y en verdad amaba al Señor, era muy fiel al Señor. Y aún no testificaba de ser santificado. Pero años después, le compraron otro vehículo, un van, pero era casi una nueva. Pero estaba dando un poco de problemas. Por cualquier razón extraña, tiraba aceite, no sé de dónde. Pero cada vez que iban a la ciudad tenían que ponerle un cuarto de aceite. Y sabían que algo estaba mal con ese vehículo. No querían continuar pagando por ese vehículo en esa condición porque no sabían cuánto iba a costar para poder arreglarlo. Pero le dijeron que no podían hacer nada con él, con el carro. Entonces él dijo, voy a regresar al dealer y voy a dejarlo ahí y voy a decirles a ver qué desean hacer. Entonces, él quería que yo fuera con él y yo fui con él. Y él fue a ese dealer de nuevo y les contó, dijo, eso es lo que está pasando con este van. Si no podemos tenerla, no podemos pagarla y arreglarla. Y la compramos esperando que sea un buen transporte y no es, y queremos que nuestra responsabilidad, aquí están las llaves. Y él habló con ellos, muy buena gente, muy amable, muy dulce, nunca se salió de orden. Y yo le conté, le dije, hermano, estoy orgulloso de ti. Yo creo que usted ya ha sido santificado, solamente no sabe cómo aceptarlo. A veces que la gente espera que ciertas cosas sucedan y tal vez no entienden, tal vez están viviendo una vida santificada y no se dan cuenta, pero por fe y por conocimiento de la palabra de Dios, yo creo que podemos saber y podemos confesar cuando tenemos esas experiencias y Dios puede confirmarlas en nuestras vidas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Lord, help us today. Dios, ayúdanos hoy. Help us, Lord. Hallelujah. Ayúdanos, Dios. Aleluya. This message Este mensaje is really like a two-part message. es como dos partes el mensaje. An individual Es individual, experience of sanctification in our una personal lives. experiencia de santificación en nuestra vida That's one personal. part of it. Es una parte de ello. But the other part of it Pero la otra parte de ello is a sanctification of the body or the church. es la santificación del cuerpo o la iglesia. I want to bring that aspect of it Quiero out. traer And I ese hope you can follow aspecto me y espero que puedan seguirme what I'm trying to say here. de lo que quiero decir aquí. Most words, if not every word, has Muchas more than palabras, one meaning no tan or solo more una, than tienen one más varios application sentidos. of meaning. And the word sanctify is La palabra one of those words. We santificación know es una de esas sanctification palabras. as we speak of it and preach of it in church, just what I've been telling you. It's an experience of getting rid of Es the una Adamic experiencia nature. de arrancar esa raíz adámica. Hallelujah. Thank God for that. Gloria al Señor por But ello. there's another application Pero hay to otra this word aplicación that a esta applies palabra to the que church, también se aplica a la iglesia. and that is, Y esa es it is a consecration or es setting una apart. consagración o apartado. In other words, it's something, Otras making something stand palabras, out as being special and unique. Es algo que sobresale como Now, when we talk hermoso about a o sanctified único. church, it's a Cuando hablamos de una iglesia twofold santificada, meaning there. It's a hablamos clean, holy, de algo limpio, free from sin santo, church, but libre it's del pecado, also pero a también special church una iglesia that stands especial alone, that's been set apart, que es apartada, consecrated unto consagrada God, hacia Dios, separate above and beyond separada any other religious de otras organization organizaciones on the face of the earth. religiosas en la faz de la tierra. I want to read a few scriptures to Quiero leer algunas emphasize escrituras this particular para meaning of enfatizar este significado de la santificación o la Exodus 13:2. limpieza. En Éxodo 13:2, God told Moses, Dios le dijo a "Sanctify unto me Moisés all the firstborn, que santificara a todos los whatsoever openeth the womb primogénitos. among the children of Éxodo Israel, capítulo 13, both versículo of man 2. and of beast. It is mine." Santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. No es tuyo. Pon al lado lo que es primogénito. Me pertenece a mí, es mío. La santificación no arranca la raíz adámica en esta escritura, porque los animales no tienen raíz adámica. Está hablando de santificar los animales, consagrarlos, santificarlos, separarlos. Usted ve, quiere decir separados, había escogido de Dios
a ellos para un servicio particular. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 16. Habla sobre el templo cuando el templo había sido dedicado para Salomón. Segunda de Crónicas 7:16 dice, pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora su casa fue edificada de piedra y no puede tener una raíz adámica. Quiere decir santificada, quiere decir separada, consagrada, hacerla especial para el Señor. Ahora vamos a Joel, capítulo 2, versículo 15. Va a ser el libro de Joel, capítulo 2, versículo 15. Esa es una profecía especial, específica, que ya conocemos, que fue cumplida en julio de 1993, que es tocar trompeta en Sion, pregonar ayuno y llamar a congregación en esa asamblea solemne para poder buscar su rostro, preparar un tiempo separado para poder ayunar y asegurarnos que podamos acercarnos a Dios. Hermano Dupree, algunos de otros también estábamos en ese lugar, vivimos esa experiencia. Doy gracias a Dios por esa experiencia. No cambiaré eso para nada en el mundo. Fue un tiempo hermoso en el Señor. Y a veces veo que no hablamos mucho de ello, pero sí tiene mucho significado a la iglesia de Dios. Pero tenía que ser un ayuno que tomó la atención de Dios y un lugar de sumisión para el Señor. Gloria al Señor. Su propósito original de Dios para la creación de Dios fue que el cielo Él tuviera un pueblo santo. Ese propósito tendría que ser cumplido en la iglesia. Y solamente en la iglesia. Cuando Dios originalmente hizo al hombre, cuando Adán y Eva no hubieran hecho ese propósito y todo lo que conocemos hoy no estuviera ocurriendo, pero Dios sabía que eso iba a pasar, porque Él quería que Dios tuviera esa opción, que el hombre pudiera servirle voluntariamente del corazón. Y si tendrá ese pueblo. Ese pueblo es y será la iglesia de Dios. Aleluya. Él escogió a Israel para ser ese pueblo, pero también sabía que Israel no la iba a hacer. Por eso predestinó a la iglesia de Dios antes de la fundación del mundo, para que sea ese pueblo. Dijo, yo tomaré el reino de ustedes y se lo daré a una nación que traería fruto de ellos. Y ese fruto es la iglesia de Dios. Y lo vemos un poco más aquí en Gloria al Señor. La iglesia es una iglesia santificada, santa en nuestras propias vidas, en nuestras vidas personales, pero también la iglesia está separada de ese sistema religioso denominacional. Somos atados por la Escritura, no podemos ser parte del mundo. Porque si lo somos, no seríamos una iglesia santificada, no seríamos una iglesia separada, solamente seríamos una entre muchos, pero somos separados, somos diferentes, somos santos y únicos. Jesús dijo en Mateo 16:18, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ahora Jesucristo aquí dijo, yo edificaré mi iglesia. El hermano Horn predicó este mensaje anoche. Muchos han predicado este mensaje. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él pudo decir, edificaré una iglesia, pero no. Porque si Él dijo, edificaré una iglesia, nos daría un sentir que hay muchas iglesias y podemos escoger cuál queremos y todas están bien, pero Él no dijo de esa manera. Él dijo,
edificaré mi Now, he iglesia. could even said, I will build Él aún pudo the decir, church. edificaré la But he iglesia. didn't say that. Pero él no dijo eso But we know tampoco. his church is Sabemos que the su iglesia church, sí but he es didn't la say it iglesia. that way. Pero él no lo dijo de esa said, manera. "I Él will dijo, build edificaré my mi church." iglesia. Now, when he says Y my cuando dice church, mi iglesia, it makes me think that me he's hace trying to pensar tell us que él nos something quiere here, decir algo aquí, that there'll be other people que building habrían their otras churches. personas que edificarían sus propias iglesias. And that has happened. Y eso ha All you sucedido. got to do is drive down the road. Solo and tiene church que after hacer church es after church. manejar y va a haber muchas iglesias, iglesia tras iglesia. Where I came from in Cleveland, Donde yo Tennessee, vengo ahí en Cleveland, Tennessee, there was a bank and a drugstore almost on había every un corner. banco y una where I tienda de live in licor West Virginia, en cada esquina. Vivimos ahí en there's el a oeste de Virginia. drugstore También and a post office hay una and a church almost. una on every iglesia, hay una iglesia y una tienda de Lot licor of también en cada churches out esquina. there, Hay muchas but there's iglesias only ahora one that en Jesus día, built. pero solamente hay una la cual Thank Cristo God for organizó. that. Hallelujah. Gracias a Dios por ello. This is also in prophecy. Eso también está en Let's go profecía. to Song of Solomon 6, Vamos a cantar de los cantares, verse 8. capítulo 6, There are versículo 8. 80 queens and 80 60 son las concubines, reinas y 80 las and concubinas, virgins without y las number. doncellas 50. My Mas dove, una my es la undefiled, paloma my mía, sanctified one, la my perfecta holy one, mía, my pure única one, es a su madre, is but one. selecta. She's my church, is what Jesus Es lo que está said. diciendo Jesús. Es mi She's the iglesia, only one of her mothers. selecta para quien la She is the choice engendró. one of her that bare her. The daughters Viéronla las saw her doncellas and y blessed llamáronla her. Yea, the bienaventurada, queens and the concubines, las reinas y las and they concubinas, praised her. y la alabaron. Now, Ahora, these queens, estas reinas, concubines, and virgins concubinas y are vírgenes necessity in this scripture que están aquí has en la to escritura represent other churches representan or other otras religious iglesias, bodies. If otros his cuerpos dove religiosos. and his undefiled Pero es su one is the paloma, church of God. You agree with la that? perfecta mía. ¿Usted lo See cree? that? ¿Usted lo cree, hermano? If his undefiled one Si es represents la the church, perfecta and I de él, will tell you representa it la does, iglesia, the entonces yo puedo Holy decir Ghost que sí lo Spirit hace, bear witness in my heart. que lo hace el It Espíritu de does Dios. represent the church of God that we Representa are la iglesia de members of Dios. today. Somos miembros de So la iglesia de therefore, hoy these en día. other he speaks Entonces, of, las otras de las they cuales él represent habla other churches. representan otras So that's why iglesias. Jesus said, "I will Por lo tanto, build Jesús my dijo, church." yo edificaré Some mi of us are iglesia. building churches, but they're Hay not algunos built by the edificando su hand of the iglesia, Lord. pero no son Hallelujah. edificadas por el cuerpo, por la mano del Señor. It says these daughters saw her Sí. and blessed her. Que Yea, vieron the queens las and the doncellas y concubines, llamáronla and they bienaventurada. praised her. Y llamáronla We sang that old bienaventurada. song, The Great Cantamos ese Speckled canto Bird. del ave de All muchos other colores, churches are against her. que todos están They en envy contra de her ella. glory and fame. Ven su gloria y su They hate fama, her because la she odian, is chosen porque ella es la and has escogida. not denied his dear name. Y ella no ha negado They su know who nombre. we are. Ellos saben They quiénes somos. recognize us. Ellos nos They reconocen. see something in us that's Ellos ven different algo from en themselves. nosotros que They know that we're diferente de different, ellos. Saben que somos diferentes. and they can see that difference. Y pueden ver esa Scripture here through diferencia. prophecy says La escritura they dice praised her. Que la Me and my alabaron. wife one day was Una vez visiting mi esposa y yo with estamos some visitando neighbors con who unos were vecinos Seventh-day Adventist people. que eran los They were good adventistas friends del of séptimo ours, día. and we were talking to them, of course. Estábamos hablando con ellos, claro, y Can't talk about things long before you get on the subject of religion. no pueden hablar Since con I ellos was a tanto mientras pastor at hablan this de time, religión. Yo era pastor en ese naturally, tiempo. That kind of drew us into discussing Eso scripture. me permitió And compartir so con we ellos las talked about escrituras different y things hablamos in con the ellos scripture. ciertas cosas en And las finally the escrituras subject come up y of por fin divorce and vino el tema remarriage. del divorcio y And el they said, "Well, how does recasamiento. your church Y ellos teach dijeron, it?" ¿cómo They told us lo how cree they tu believe it. iglesia? Y nos contaron So cómo lo we cuentan told them, ellos. we just laid the whole Les 9 yards out contamos and told them a todos exactly nosotros how the Church of God cómo la iglesia de teaches Dios, divorce perdón, la because this is enseña, the way the Bible porque teaches. eso es la manera que la When Biblia God lo to explain enseña. it to her, the lady looked at me and she said, "My, Y la that mujer me sure is volteó beautiful. y me dijo, eso se I wish escucha our hermoso. church taught it like that." Como deseo que mi iglesia enseñaría They was eso. praising the Church of Ellos estaban God, alabando a la iglesia de Dios teaching the truth, por enseñar even la though they verdad, were not embracing aunque ellos the no truth estaban where they were abrazando la members verdad at. donde ellos eran Hallelujah. miembros. These other people Esas would otras look at the personas church and they would praise estaban- her for her doctrine, La estaban even viendo though they y may la not want to accept llamaban it bienaventurada in por their su own doctrina, lives. aunque tal Hallelujah. vez no quieran aceptarla en sus corazones. Peter said in 1 Peter Pedro 2 dijo en 1 de 5, Pedro "You 2:5, also, as lively 1 de stones, Pedro are built up a 2:5, spiritual house, Nos cuenta, and vosotros holy también como piedras priesthood, vivas, ser to edificados offer en una up casa spiritual espiritual sacrifices y un acceptable to sacerdocio God santo by para ofrecer Jesus sacrificios Christ." espirituales agradables Verse a 9 Dios says, por "But you are a Jesucristo. chosen Y versículo 9 dice, generation." mas vosotros sois linaje That word escogido. chosen
elegido, real sacerdocio. Quiere decir que somos consagrados, separados. Hemos sido escogidos de entre un grupo o de mucha gente para ser separados y sentados solos. Una generación escogida. Somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, gloria al Señor. Me gusta esa palabra, peculiar. Hay muchos significados tal vez en esa palabra, pero la mejor definición de esa palabra peculiar es que es la única. No hay otra que se compare como ella. Su huella es peculiar a usted. No hay otra huella en la faz de la tierra como la suya. No hay otra iglesia sobre la faz de la tierra como la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque ella es peculiar, pueblo santo, escogido, real sacerdocio, una generación escogida, y ha sido puesta para poder anunciar las virtudes. ¿Usted ha sentido las virtudes en esta semana? Gloria al Señor. Porque somos escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado. Ahora esta escritura ha sido predicada 4 veces. Voy a predicarlo otra vez. Y también se nos leyó en el comienzo de esta asamblea, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿No es agradecido que él amó a su iglesia, que se entregó por ella? La compró con su propia sangre, Hechos 20:28. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora Efesios 4:11 al 13 dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Aleluya. Esto ha sido predicado a través de esa asamblea. Ahora voy a añadirle lo que Dios ha puesto en mi corazón ponerle. Quiero leerlo otra vez, versículo 26. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿Para qué sucede en este proceso? ¿Cómo esto toma lugar? ¿Y cómo llega a ser? Voy a ponerla de esta manera. Para poder lavar algo, tiene que poner un tipo de una olla o una tina. Y lo que voy a llamar la iglesia, que la iglesia es ese lavacro, esa olla de lavacro. Alguien tiene que lavarla. Él ha puesto los ministros, los ministros para lavarla, para la perfección de los santos, la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Ahora, el ministerio fue dado para la perfección de los santos. Esto viene cuando venimos a lavarlos por el lavacro del agua, por la palabra. Ahora tiene una olla. Ahora tiene algunos los que están lavando. Ahora lo que es lavado es la membresía de la iglesia de Dios.
a través del ministerio, que le están lavando en agua. ¿Qué es el agua? Pues Jesucristo dijo que el agua era el Espíritu Santo, que eran fuentes de ríos de agua viva que vienen de nuestro vientre. Esto habló del Espíritu, porque el Espíritu no había sido dado todavía. El Espíritu Santo es esa agua viva dentro de nosotros. Entonces la palabra, cuando el agua está en la olla y los ministros tienen la membresía, que podemos llamarle, dentro de ahí están lavando, pero la palabra tiene que ser aplicada. ¿Y qué es la palabra? La palabra es como el detergente o el jabón que tiene para poder quitar esas manchas. Entonces el ministerio predica la palabra, que está aplicando el jabón y la unción del Espíritu Santo que está en el agua, que está obrando en la membresía, que se está limpiando. Y sabe, agua caliente limpia mejor que el agua fría. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Espero que todos ustedes lo sepan. No es solamente tener el agua del Espíritu Santo, debemos tener agua caliente. Entonces, el Espíritu Santo no viene solo, pero Juan el Bautista hablando en Isaías 64:2, que como fuego abrasador de fundiciones, que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, algo caliente. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, eso que vino, que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo vino como testigo de fuego en el día de Pentecostés. Ahora vamos a la escritura aquí en Isaías 64, versículo 2. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, es lo que calienta el agua. Es el poder del Espíritu Santo que empieza a hervir el agua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a poder ardir esa unción de la palabra de Dios que ha sido aplicada dentro de la membresía, y la membresía se está purificando. Usted puede predicar el mismo mensaje sin la unción del Espíritu Santo, y la gente nomás se sienta ahí como que está contando un cuento de hadas. Pero cuando predica ese mismo mensaje con la fervencia del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo comienza a moverse en el pueblo, algo ocurre en su corazón. El Espíritu Santo y fuego que hierve el agua. Y ahora el resultado de eso es vestiduras blancas, limpias y blancas, que encontramos en Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículo 6. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Dice, y oí como la voz de una gran compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Ella se está preparando en la olla. El Espíritu Santo la está limpiando. Ella ya se ha aparejado, aleluya. Y dice, y se le fue dado que se vista de lino fino, versículo 8, que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino es la justificación de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Aleluya. Ahora, Juan tuvo una visión aquí en Apocalipsis de la iglesia perfecta, de la obra completa de la iglesia de Dios, conforme ella es lavada por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que hace la obra, Juan la vio en ese estado perfecto. Cuando el Señor vea esto en la iglesia de Dios, y yo creo que es pronto, va a poder decir lo mismo.
En Génesis 1:31, Él va a ver la iglesia de Dios y va a decir que era bueno en gran manera. Vamos a hacer como apenas comenzamos. Esa es toda la intención de Dios, el propósito de Dios. Tuvimos que cumplir esos 6,000 años de la humanidad, arribas y bajas, altas y bajas, y toda la maldad, enfermedades y problemas, para poder llegar a ese lugar donde Dios nos quería desde el principio. Dios va a ver la obra completa en la iglesia de Dios. Él nos va a ver y va a decir, como dijo en el versículo 31 de Génesis 1, que fue bueno en gran manera. Ahora le voy a pedir a nuestra hermana Smith que pase y que nos dirija en un canto. Estás lavado en la sangre. Lo que estamos viendo, mientras cantamos este canto, el altar está abierto. Si hay alguien aquí que no ha sido santificado, o que usted no está seguro de su santificación y quiere asegurarse o confirmarlo, venga a buscar al Señor y quiere solamente allegarse al Señor. Quiero decirle que venga. Si usted ha sido santificado hace mucho tiempo y usted sintió que tal vez se ha puesto un poco, tal vez se ha endurecido, o que se ha endurecido un poquito más, pero usted quiere ser brillante una vez más, quiere que usted venga al altar y le pida al Señor que lo vuelva a ser perfecto, santificado, que ha sido presentado como la iglesia. Mientras cantamos, puede hacer su lugar aquí en el altar. Gracias, Dios les bendiga. Y eres un alma que tenemos que alcanzar. Este es un evangelio mundial y un ministerio mundial. Predica el evangelio, esparce la palabra, hasta que todo el mundo haya oído. Hasta que todo el mundo haya oído.